Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso. Adelante. Primero senadora. que nada, manifestar todo nuestro respeto y reconocimiento a las personas que viven con algún trastorno del espectro autista. También nuestro reconocimiento a sus familias, que hacen un esfuerzo personal, que hacen un esfuerzo organizacional, familiar, para salir adelante entendiendo la condición particular en la que vive el integrante de la familia con alguna condición de espectro autista y que hacen grandes esfuerzos sociales todos los días porque su familiar con alguna condición de espectro autista sea involucrado en la sociedad en igualdad de circunstancias que el resto de las personas. Primero que nada, tenemos que abordar todas las etapas de la vida de una persona. Una de ellas, la educación. En promedio, las personas con un trastorno de espectro autista estudian aproximadamente 6 años. Es muy complejo para ellos involucrarse en un sistema educativo que no es incluyente y que no tiene todas las plataformas para que puedan desarrollarse, entendiendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje es individual y no colectivo, y a pesar de ello existe un rechazo que los excluye del marco educativo. Después, las personas con algún trastorno del espectro autista es bien complicado que encuentren un empleo. La mayoría de ellos se encuentran en desempleo y en edad adulta muchos de ellos se encuentran en estado de interdicción, es decir, ni siquiera tienen la posibilidad de tomar sus propias decisiones, lo que es sumamente grave. Sumamente grave porque la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos habla de la posibilidad jurídica que deben de tener todas las personas, independientemente de su tipo y grado de discapacidad, de hacerse cargo de sus decisiones, de tener sus bienes bajo su resguardo y de tomar decisiones sobre de esos bienes. Están en muerte civil y por ello es que tenemos que seguir legislando al respecto, porque cuando se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pusimos una reserva en uno de los artículos para dejar en ese estado de interdicción a las personas con discapacidad intelectual. Entre muchos de ellos se encuentran quienes tienen espectro autista. Los tenemos fuera de la ley, aunque ya la Corte se ha manifestado respecto de que se declare inconstitucional esta disposición y que tengamos que regular al respecto. Y quiero anunciarles que el Grupo Parlamentario del PRI va a presentar una reforma en este sentido la próxima semana para regular la potestad jurídica de las personas con alguna discapacidad intelectual. También quiero decirles que tenemos una ley que regula los derechos de las personas con espectro autista y que esta ley contempla un instituto para que justamente se haga cargo de toda la política pública transversal en materia de inclusión de las personas con espectro autista, y al día de hoy no se ha nombrado titular de este instituto para este sector poblacional. También al día de hoy, que estamos iniciando el 4º mes del nuevo gobierno, no se ha nombrado un titular de CONADIS. Es muy importante que recordemos que tanto su servidora a nombre del Grupo Parlamentario del PRI como la senadora Nancy de la Sierra presentamos una iniciativa para convertir el CONADIS en un instituto de inclusión para las personas con discapacidad. Para nosotros, quienes nos encontramos en la lucha por la igualdad y la no discriminación, es muy importante que sigamos avanzando en derechos, pero que estos derechos sean una realidad. Ya tenemos aquí el ejemplo de 2 leyes. La ley que protege los derechos de las personas con espectro autista y que crea un instituto, y que ahí está. Un derecho sin hechos y fuera de la realidad. Y la ley también que crea al CONADIS y que estamos intentando que sea instituto, pero lo cierto es que cómo pensar en que sea instituto si ni siquiera al día de hoy se ha nombrado al titular. No podemos seguir simulando, no podemos seguir dejando los derechos de las personas con discapacidad para después, como si no fuera importante. Creo que estos son los temas que nos unen, creo que estos son los temas en los que coincidimos. Es importante entonces que pasemos de esa coincidencia a una realidad.
Estamos en espera de la dictaminación en la Comisión de Bienestar para que pronto se dictamine ya la iniciativa que crea el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad en Instituto de Inclusión para Personas con Discapacidad. Y desde aquí, desde el Senado de la República, nuevamente le pedimos, con todo respeto, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que nombre ya un titular para la CONADIS y un titular para el Instituto Nacional de Espectro Autista. Sería cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador.